Compañeras y compañeros, estamos arrancando el 10º Congreso en un contexto particular de América Latina, en un contexto difícil de América Latina. Después de que ha habido una década, un poquito más de una década, de cambios muy importantes en la región que transformaron la vida de millones de latinoamericanos. Y esa fue justamente el giro a la izquierda, o la llegada de los gobiernos progresistas y de izquierdas a América Latina. Y hoy estamos enfrentando, y el marco de este Congreso es enfrentar justamente una reacción conservadora en el continente. Una reacción de las derechas y las oligarquías, apoyadas muchas veces por organismos internacionales que son la punta de lanza para desestabilizar la región. Y nosotros tenemos que estar muy firmes y tener la capacidad de ver y de analizar los procesos de nuestra América Latina y de nuestros gobiernos y nuestros pueblos hermanos, con la capacidad de ser autocríticos, marcando los errores que se puedan cometer en los procesos, pero dejando bien en claro de qué lado estamos. Porque no se trata de ocultar los errores y no tener autocrítica. Se trata de mirar los errores que cometemos en este camino, asumir esos errores, mejorar nuestras prácticas, pero por sobre todas las cosas, definir claramente de qué lado de la historia estamos. Y nosotros, junto con el Frente Amplio, que ha sacado recientemente una declaración que compartimos en un caso particular, que es el caso de Venezuela, estamos del lado del pueblo, estamos del lado de la democracia y estamos en contra de cualquier intervención extranjera, mucho menos de los Estados Unidos, que cada vez que interviene por la democracia, tenemos menos democracia. Cada vez que las potencias imperiales intervienen en nombre de la democracia, lo que logramos es menos. Y si no, fíjense hoy, cuando una cantidad de titulares, intelectuales, personas del mundo entero, lamentan el foso común en que se ha convertido el Mediterráneo, y recordemos cuando decían que iban a invadir para llevar la democracia de donde lo que tenemos hoy es un genocidio permanente de los pobres de África, de todos los pobres del mundo, producto de esas decisiones de intervención. Por tanto, acá está claro que para el Frente Amplio en su conjunto y para esta organización en particular, no estamos de acuerdo con ninguna intervención extranjera. No vamos a permitir ninguna intervención ni vamos a seguir denunciando las acciones que desestabilizan nuestro continente. Porque nuestro continente tiene que seguir siendo un continente de paz, de democracia y de construcción de una sociedad más justa. Y eso lo resolvemos los latinoamericanos juntos. Somos bastante grandecitos y grandecitas. Y no precisamos a ningún vecino del norte que nos venga a decir ni a pautar las cosas que tenemos que hacer. Entonces, compañeros, hoy tenemos una situación particular que surge en un momento determinado. Venezuela es una sociedad polarizada. Venezuela es una sociedad donde antes de que llegara Chávez al gobierno existía una pequeña minoría oligarca que vivía de la renta petrolera a costa de la pobreza absoluta de ese pueblo. Llegó Chávez a poner arriba de la mesa al Estado venezolano al servicio de los pobres venezolanos. Y esta organización respaldó ese proceso. Lo respaldó desde el primer momento. Nunca dudamos en respaldar ese proceso que llevó adelante el comandante Hugo Chávez y lo seguimos respaldando el día de hoy. Pero después de la muerte de Chávez se vieron una serie de procesos diferentes en Venezuela que no han generado las condiciones para construir diálogo. Y ahí hay responsabilidades. La primera responsabilidad es de la oposición venezolana, que electo Maduro nunca lo reconoció. Un gobierno legítimo, votado por el pueblo, nunca fue reconocido por la Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela y ha desconocido sistemáticamente ese gobierno, y eso ha exacerbado las dificultades de polarización y de falta de diálogo en Venezuela. Continuado a eso, hubieron elecciones y el gobierno de Venezuela convocó a elecciones parlamentarias tal cual establece la Constitución de la República, y en esas elecciones hubo una mayoría de la oposición en el Parlamento. En Venezuela existen 5 poderes que tienen independencia y tienen sus funciones establecidas por la Constitución de la República. Porque la separación de poderes implica también justamente establecer que ningún poder rebase a otro y que exista un justo equilibrio, y eso lo establece la Constitución venezolana. El gobierno de Venezuela y el chavismo reconoció la elección, en la cual tuvo un resultado electoral negativo.
Lo reconoció porque eso demuestra justamente su convicción democrática. Ahora, el problema que tenemos es que en la asunción de la Asamblea Legislativa de Venezuela sistemáticamente ha intentado desbordar sus competencias. Recientemente esa Asamblea, en una definición, diría yo, ilógica e irracional, quiso establecer que el presidente había abandonado el cargo y quería convocar a elecciones. Eso es un desborde de las potestades que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a la Asamblea Nacional. Frente a una situación concreta en la cual la Asamblea Nacional no sesiona, ni está sesionando, es uno de los problemas que tiene el gobierno de Venezuela y ha sistemáticamente convocado al diálogo y muchas veces, por diferencias en la oposición, es la oposición la que no ha participado de ese diálogo, de la salida negociada, de encontrar caminos de entendimiento, de reencauzar el conflicto político por las vías institucionales para de alguna manera generar las condiciones para que Venezuela salga de la crisis económica en la que está hoy, que en definitiva es el objetivo, o debería ser el objetivo de todos los actores políticos venezolanos, encontrar el camino para que Venezuela siga desarrollándose. Ante la situación de falta de funcionamiento de esa asamblea, el Poder Ejecutivo de Venezuela decidió consultar al Tribunal de Justicia, lo que vendría a ser la Suprema Corte de Justicia aquí, sobre un proyecto que tiene que ver con la asociación de empresas venezolanas, con la creación de empresas mixtas para hidrocarburos, porque eso necesita de determinada aprobación. Frente a esa consulta, el Tribunal de Justicia resolvió que se podía llevar adelante esa situación, pero, como decimos a veces en el fútbol, hizo una moña de más el Tribunal de Justicia, no el gobierno de Venezuela, uno de los poderes que existe en la República Bolivariana de Venezuela, y estableció en una sentencia que se arrogaba el derecho de las potestades que tiene la Asamblea para sí misma. Eso fue marcado desde nuestra fuerza política como un error, porque en este caso es el Poder Judicial quien se arroga un derecho que es del Parlamento. Y frente a esa situación de confrontación o de diferencias entre dos poderes, el Poder Judicial y la Asamblea Nacional, surgió una campaña mediática internacional terrible que establecía o quería colocar arriba de la mesa la idea de golpe de Estado por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Y no lograba brindar información certera sobre cuál era la situación que se estaba dando en Venezuela. Frente a esa situación, compañeras y compañeros, sale una declaración del Frente Amplio en donde claramente establece que no hay golpe en Venezuela, que hay un conflicto de poderes donde un poder, no el gobierno de Venezuela, no el Poder Ejecutivo de Venezuela, sino el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, se estaba arrogando atribuciones ilegítimas. Ese es el error que nosotros marcamos en una declaración política. No es contra el gobierno de Venezuela, ni es haciéndonos eco ni del ciudadano Almagro y la organización OEA, ni de los gobiernos que intentan desestabilizar la región, ni mucho menos las derechas continentales golpistas que lo que están buscando es desestabilizar y buscar y pedir una intervención militar en Venezuela, porque los que pidieron que intervinieran los militares no fueron los chavistas, fue la oposición venezolana que convocó a las Fuerzas Armadas a participar de este proceso y a salir a la calle, bajo la consigna de que había que llenar las calles para construir la salida de Nicolás Maduro, porque sin salida de Maduro no hay libertad, que en definitiva es desconocer al presidente legítimo de Venezuela. Frente a esa situación, nosotros marcamos el error del Tribunal de Justicia, arrogándose esas competencias. No marcamos ningún error del gobierno de Venezuela porque no tomó ninguna decisión. Al contrario, y se escucharon voces de toda la oposición política del Uruguay hablando de golpe, se escucharon voces de todos los grandes medios de comunicación exacerbando esa situación, y yo quiero que hoy reclamarle a los dirigentes de la oposición del Uruguay que salgan a reconocer el gesto de Maduro, del gobierno de Maduro, que lo que ha decidido en la madrugada de hoy es convocar al Consejo de Defensa Nacional de Venezuela, tal cual lo establece la Constitución de la República, cuando existe diferencia entre dos poderes, convocar a ese Consejo para resolver ese diferendo. Y la resolución de la madrugada de hoy del gobierno de Maduro es que
el Tribunal de Justicia se equivocó y debe echar para atrás en sus resoluciones y convoca al diálogo a la oposición para seguir construyendo una salida pacífica al conflicto en Venezuela. Quiero escuchar a la calle Pou, a Bordaberry, que se rasgan la vestidura con la democracia, decir que estuvo bien Nicolás Maduro al restablecer la forma republicana para llevar adelante el conflicto. Porque de no ser así, compañeras y compañeras, va a quedar claro que la derecha de este país está parcializada, que la derecha de este país construye un relato que busca legitimar a una parte de la oposición, porque no toda la oposición venezolana, pero a una parte de la oposición que es golpista, que es la que le dio el golpe de Estado a Chávez y que es la que ha intentado sistemáticamente desestabilizar Venezuela. Esa fue la declaración política del Frente Amplio. Esa es nuestra visión política, que establece claramente de qué lado estamos. La izquierda está del lado de la gente, la izquierda está del lado del pueblo y del lado de los procesos democratizadores. Y tenemos la capacidad de marcar en esos procesos cuando cometemos errores. Pero que nadie crea que la fuerza política Frente Amplio, que el MPP o que el pueblo uruguayo está del lado de Norteamérica, está del lado del Departamento de Estado y de los que quieren desestabilizar la región, y a ellos les vamos a decir con mucha fuerza a este continente que la izquierda no está de rodillas, que no estuvimos de rodillas cuando estuvimos tapados de dictadura, y vamos a dar la pelea para recuperar nuestro gobierno y seguir construyendo una América Latina para todos. Compañeros y compañeras, ser de izquierda es mirar el futuro. Ser de izquierda es tener la valentía de poner el pellejo para construir una sociedad en donde lo tuyo y lo mío no nos separe. Ser de izquierda en este momento es estar del lado de nuestro pueblo. Ser de izquierda en este momento es sostener la unidad del Frente Amplio. Y ser de izquierda en este momento es decirle a cualquiera que quiera intervenir en América Latina que no va a pasar. Que no pasarán porque se encontrarán con los pueblos latinoamericanos para esa pelea. Y ser de izquierda también, compañeros, es tener autocrítica para seguir construyendo juntos. ¡Viva el MPP! ¡Viva el Frente Amplio! ¡A trabajar por este próximo Congreso! ¡Sigan los cambios en Uruguay!